Entonces, La clase. ¿Han visto esos padres? Recién a los 14 le dejaron tomar Coca-Cola. Pero los millones deben de estar, pero perfect. Tenían que esperar más. ¿Ustedes qué? ¿No? ¿Qué? Y a otros bebitos les dan Coca-Cola de naciditos. A mí, a mi doctor. Ok, el DNA, chicos, es un material altamente estable. ¿Y por qué tenemos que recordar esto? Recuerden, almacena la información genética. Lo más importante de nuestra vida está almacenado acá. Tenemos una copia de todos sus recuerdos, sus traumas. Están allí, en el genoma humano. ¿Listo? Recuerden, el 100%, eso ya cambió, ha mejorado. Más o menos un 30% pensamos que está relacionado con secuencias génicas. Ahora le decimos que son 40, quizás un poquito más. Y solamente 3%, que creemos que ya debe ser como 7%, 10%, son regiones codificantes. ¿Ok? El resto son intrones, promotores, pseudogenes y fragmentos. Entonces, si yo tengo una zona que es codificante, a esta se le llama exón. Y al lado tenemos intrones. Exones, intrones, exones, intrones. Los promotores son áreas en las cuales se unen otras moléculas y lo que hacen es generar la transcripción. Pseudogenes y fragmentos genéticos son también otras de las características que tenemos aquí. A ver, yo les voy a poner acá una secuencia. No. Ya, ¿qué dice? M. M. Ese MI está sospechoso. M. Ya, mire, a ver, ¿su compañero qué dice? Queremos ser homogéneo, ¿no? Quiso hacer la traducción del mensaje, pero no pudo. Muy bien. ¿Qué más? A ver, otro. Se lo cogen desde su casa. Micaela, ¿qué dijiste? Que ese MI estaba raro. Ya. De repente es un fragmento, ¿no? ¿Qué más? Alguien que se lance. M. ¿Qué pasa si les pongo así? Mi Se prendieron los vocales. ¿Qué pasó? mamá, mi mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Algunos no leen, ¿no? Dice mi mamá me mima. Era la fija. No, realmente no, pero... ¿Qué pasó con eso? Ese es un, digamos que va a ser una secuencia. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Le entendieron, no es cierto? Mi mamá me mima. Inclusive le tienen ustedes no sé, algún tipo de explicación. En fin. Si es que nosotros tenemos una secuencia que la entendemos, a eso nosotros le vamos a llamar una secuencia codificante que nos dio un mensaje, ¿no es cierto? Cuando solamente pusimos mi, ¿qué pasó? No entendíamos. No entendíamos. Cuando hay mutaciones, nosotros podemos tener deleciones, inserciones. Tenemos parte de, pero no se entiende o no se da el mensaje porque no entendemos todo lo que sigue. En este momento, ¿ustedes entienden el lenguaje del genoma? Si yo les pongo ahorita unos cuantitos, ¿ustedes pueden entender qué cosa queremos decir? A ver, mira, dice que... Otra vez. A ver. ¿Sí? ¿Les ha dicho leer el genoma? Caramba. Cadena complementaria de una vez. Citosina, adenina, timina, guanina, citosina. Ya. Entonces, ¿qué está sucediendo allí? ¿Saben leer ese lenguaje? De repente lo reconocen, pero no saben todavía leerlo. Me falta 5 primos. ¿Quién creen que sí puede leerlo? El ARN mito. Bueno, aparte de... Aparte.
Usted, doctor. Aparte. Usted. Piensen por fuera de. ¿Quién? Piensen por fuera de. El doctor George. Las características que se manifiestan. No, el genoma. El genoma, recuerden que es un código. Una hormona. Cualquier. Los virus también. Ya. Normalmente, ¿ustedes hablan chino, ruso, griego, árabe? No. No. ¿Pero quién sí? Los chinos, los rusos, los griegos. No, pero los chinos saben. La inteligencia artificial. Mientras que para nosotros son letras aisladas, pero la inteligencia artificial es lo mismo que el chino, es lo mismo que el español, es lo mismo que el árabe. Es una serie de códigos y le da sentido. ¿Listo? Por eso es de que la patología molecular ha cambiado y con la inteligencia artificial se están haciendo algunos estudios que antes eran imposibles, porque todavía nosotros no entendíamos. Así que manténganse ustedes al tanto, porque todo este genoma, que nosotros le decíamos DNA extragénico, que característicamente estábamos diciendo que mucho era único, nos damos cuenta de que esto sí podría potencialmente cambiar, ¿no es cierto? Y podríamos darle funciones y entender mensajes que de repente antes no entendíamos. Un 15% es repetido. Tienen C, 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 D, G, 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 T, T. ¿Listo? A estas repeticiones, algunas de ellas van a ser repeticiones aisladas, que van a estar entremezcladas en el DNA, pero tenemos otras que se repiten de manera frecuente y se llaman repeticiones tipo tándem, que van a ser localizadas sobre todo en los satélites, mini satélites teloméricos y hipervariables y los microsatélites. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que el DNA codificante va a estar relacionado con los genes que producen proteínas y que va a incluir el DNA no codificante muchas regiones que antes le llamábamos junk DNA o DNA basura, que ya lo llamamos así por si acaso, solamente se los digo de manera anecdótica. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede una región no codificante influir en la carcinogénesis? Lo que me acuerdo de GM es de que, o sea, es una región no codificante que codifica muy bien las proteínas secuenciadas, pero o sea, como que no están muy reguladas. Entonces, si hay un fallo y la polimerasa no regula eso, puede hacer que codifique algo que no va y hacer como que lo lea de corrido y seguir produciendo cuando no debería hacer eso. Interesante. Nosotros vamos a ver que la alteración de los promotores van a ser uno de los aspectos en los cuales vamos a tener sobre todo estas influencias en la carcinogénesis. ¿Qué pasa si yo tengo un promotor que está recontraactivado? ¿Qué va a suceder con la secuenciación? Se va a dar, independientemente de que haya o no el estímulo. Entonces, aquí nosotros vemos que los promotores, los reguladores, los silenciadores, los espaciadores tienen un rol. ¿Listo? Muy bien. A ver. Entonces estamos viendo que el DNA es una molécula orgánica compleja y su objetivo es mantener la integridad y la estabilidad. Y esto lo hace a través de mecanismos de replicación que son extremadamente precisos. ¿Listo? El primero es mecanismos para reparar lesiones accidentales. Para poder hacer esto, reconoce y corrige los daños. ¿Qué puede causar daño en el DNA? A ver, el primero se llama base o daño de base promotogénico. Nosotros le cambiamos una base y cambiamos, por ejemplo, su función. Eso se llama misinformation. También podríamos dañar la base o alterar, por ejemplo, la plantilla. Aquí nosotros damos una alteración de la base no funcional. Podríamos romper la doble membrana, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando había ruptura de doble membrana? Estabilidad. ¿Eso es bueno, que se rompa el DNA? No. Dentro de las rupturas tenemos los que se llaman single strand break y los double strand break. Los single strand break son rupturas de una sola cadena y los double strand break son rupturas de doble cadena. Y les presento aquí la primera ruptura. A ver, en este cromosoma, ¿qué tipo de ruptura tiene? Single strand, o sea, de una sola cadena. ¿Qué pasa con este otro cromosoma? A ver, para los que son vampiros, Satanás,
No miren esto. ¿Qué es lo que ha pasado con el DNA? ¿Eso es normal? No. No, imagínense que ustedes tengan su DNA así. Ah, su- Cristo Redentor. Súper católicos. ¿Qué ha pasado acá? Se ha roto y se ha unido. Se ha crucificado. Una se ha roto y se ha unido. O sea, Se rompió una, se rompieron dos cadenas. dos. Las dos cadenas. Y miren lo que he hecho, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces, este es un double strand break. Double brand break. Or double strand break. Y luego, miren esto. ¿Alguien sabe qué cosa es? Ay, no. Yo lo que 20 en esta fase. Esos son Cuatro. ¿Cuántos de Tres, los dos, uno. Oh, qué penita. No diga eso, doctor. Dimerización de timinas. No, si es que no dice todo completo, no se le puede poner. Era tu esposa del pavo, ¿no? Este era su momento de celebrar en Navidad. Si es que identificaban las timinas. Y pensé que lo iban a hacer, por ahí. Algunos ya querían. Estaba arrancando. Sus compañeros ni siquiera lo intentaron. Y qué pena. Errores, recuerden, van a ser identificados. Imagínense que yo a ustedes les digo ya, vayan hacia el otro lado y van a traer, ustedes mismos van a sacar copias de una hoja 200 veces. ¿Se equivocarán? Sí. ¿Sí? Si les digo que la sacan 10.000 veces, Ay, sí. ¿sí? Si les digo que la saquen 1.000.000 de veces. También. Una pava de equivocaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el genoma? El genoma va a tener algunas proteínas que van a censar el daño. Estas proteínas son altamente específicas, se llaman DDR, y reconocen si es que hay daño. A ver, ¿qué sucede si es que hay daño? ¿Cuáles son las formas de lidiar con el daño? Eliminar. Ya, su compañera se va a lo más grave, Sí. harakiri, Apoptosis. ¿Qué? muerte, Asesino. apoptosis, ¿no? Apoptosis. Mato a la célula entera ya. Pues. Por eso estás con pistola. Apoptosis es en esencia, eso es harakiri. Ya, ¿qué más pueden hacer? ¿La reparo? La reparación activa. ¿Qué más? Después, le faltan dos. Lo saco y pongo otro. No hay. ¿Reemplazo? No hay. Podemos regular la transcripción, que no se transcriba, o podríamos claro. activar a otros inspectores en el ciclo celular para que le identifiquen y no le dejen pasar. ¿Listo? Entonces, controlen el ciclo celular. Para hacer todo esto, se necesitan proteínas, que son proteínas quinasas. Estas proteínas quinasas se activan con fósforo. Si tienen el fósforo, están activas. Si no tienen el fósforo, están apagadas. Entonces, las podemos tener apagadas o prendidas dependiendo. Son procesos de fosforilación quinasas. ¿Listo? Muy bien. La mayoría de estas alteraciones son momentáneas y suelen ser corregidas inmediatamente. Y a esto se le llaman mecanismos de reparación. Entonces, miren, a ver, identifica el error. ¿Cuál es el error acá? El Brasil. Uracilo, bueno. A ver. ¿Estamos en ADN o estamos en ARN? ARN. ¿Ah, sí? Y es que ese uracilo está raro, No doctor. estamos ahora hasta el momento hablando acerca de ADN. Entonces, ¿Qué es un uracilo ahí? ¿Qué es un uracilo ahí, doctor? Muy bien. Ese es el error. Ese está. Tenemos un uracilo. ¿Cuál era la base complementaria de la guanina? Citosina. Por si acaso, a mí mi profesora de química me enseñó. No sé si te enseñó a ti. De repente. Tú también eres de los me dijiste, ¿no? De repente. Me dijo, teníamos una compañera que se llama Carla Gómez, citosina con guanina, y decía el tombo arquimeno. La enseñó sola. Timina con adenina, adenosina y citosina con guanina. ¿Listo? Entonces ahí está bien. Imagínense qué le pasa a su DNA. Y esa es justamente la proteína que va a codificar la memoria para que ustedes puedan recordar para su examen. Imagínense. La mata Eso la es culpa del problema de recuperación, ¿no es cierto? Esperemos que eso no suceda. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tener primero, vamos a abrir los dos.
abrimos los dos, vamos a obtener una nueva cadena que va a estar bien, citosina con guanina, pero tenemos otra que va a tener mutada, ¿no es cierto? Porque sigue el uracilo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer nuestro cuerpo? Hay que eliminarlo, pero Hay no que queda sacarla, otra. ¿no es cierto? Hay que sacarla Sí. y que corregirla. Sí. Muy bien. Bien. ¿Sí? ¿Le hemos entendido? Sí. Sí. Ok. Entonces, habíamos dicho que podían activar checkpoints. Estos checkpoints nos van a permitir ir a apoptosis si no se soluciona el error. Y más o menos cada día, para que ustedes sepan, la célula pierde 18.000 bases púricas. Ay, 18.000 pares púricas, es decir, adenina y guanina, guanina, y este proceso lo hace a través de la depurinación, en el que hay hidrólisis de las uniones L-glucosil y esta es una reacción espontánea. Con respecto a la deaminación, más o menos tenemos 100 bases por célula por día de citosina uracilo. Entonces miren aquí, tenemos nosotros una guanina, se pierde la guanina y nos quedamos solamente con el azúcar y el fosfato. Miren lo que sucede en la otra. Tenemos nosotros la doble cadena. ¿Qué pasa con la citosina? Por hidrolización se cambia a uracilo. ¿Listo? Entonces tenemos esto cada 100 y esta cada, o sea, tenemos 18.000 eventos. ¿Ok? Es un montón. Por tanto, los métodos de reparación, ¿qué deben de ser? Muy corregir. bien, precisos. ¿Qué más? Rápido. Rápidos. Y deben de haber varias maneras, ¿no es cierto? Accesible. Muy bien. La primera se llama reparación por escisión de bases. Miren, R de reparación, E escisión, B bases. La reparación por escisión de bases repara daños en una sola base del ADN. Y esto se hace a través de la DNA glicosilasa que reemplaza la base correcta. Vamos a tener 6 tipos de aminadas en el terminal C, en el terminal A. Tenemos, por ejemplo, bases alcalizadas y oxidadas. Aquí, por ejemplo, tienen una. Miren esta parte. El hidrógeno se vuelve un oxígeno. El hidrógeno pasa por acá, se ha oxidado. Miren aquí. Ah, sí, se ha oxidado. Aquí le aumentamos un OH, se oxida. Y luego le perdemos un NH, se deamina. ¿Listo? Todo eso puede suceder de manera espontánea. Hay algunos anillos que se pueden abrir o podemos tener enlaces dobles carbón-carbón. Entonces, ¿cómo creen que va a reparar el DNA si es que tiene una sola parte de base que está alterada? Por ejemplo, acá se ha deaminado la citosina y se ha vuelto uracilo. ¿Cómo harían ustedes para reparar? ¿Solo la base? La agarro las dos, las separo, pongo la que está bien y las vuelvo a unir. ¿Ya? ¿Una sola base o varios nucleótidos? Los dos nucleótidos. Ya. Muy bien. Acá nosotros podemos ver que, por ejemplo, ¿qué pasa si es que nosotros con una glicosilasa tipo DNA uracil la sacamos, removemos el azúcar y luego hacemos con una polimerasa que se agregue un nuevo nucleótido? Sería bastante costo efectivo. Sí. Eso se llama BR, reparación por escisión de bases. Sí. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Todos? ¿Hemos entendido? Utilizamos DNA glicosilasas. El siguiente tipo de reparación es el que hemos estado hablando un montón. ¿Se acuerdan cuando hablábamos acerca de MSI? ¿Cómo se llamaban las plataformas que reparaban el DNA en el MSI? Mismatch, repair. Miren, acá está. Mismatch, repair. En español quiere decir reparación de las secuencias que están mal puestas. Aquí vamos a ver que el número de bases repetidas en el ADN pueden ser diferentes. Generalmente se da en los microsatélites, donde pueden haber más errores. Y las principales son MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Miren, ¿por qué las decimos juntas? ¿Y por qué cuando ustedes vean que alguien la pone separada es que es clínico? O sea, no es molecular.
Aquí tenemos de la 5' a la 3', y bueno, y su base complementaria. Y tenemos una mutación que ha sido identificada por un complejo de enzimas. ¿Cómo es el complejo de enzimas? MNH1, MCH2, BMC2 y MCH6. MSH6. Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Todo este complejo va a reconocer esa zona, la va a sacar y con una polimerasa, la poli, va a ligar y va a reparar. ¿Listo? ¿Puedo hablar de una sola? No, es un complejo, ¿no es cierto? Por eso hablamos de estas 4. ¿En qué cáncer es más frecuente? En el cáncer de colon. Es muy frecuente en los colorectales, en los endometrios también. ¿Qué pasa si es que uno tiene mucha inestabilidad microsatelital porque no tiene estas mismatch repair? ¿Eso es bueno o eso es malo? Piensen bien. Yo quiero que esas células vivan para siempre, que su genoma esté estable, o queremos que esté inestable. Se necesita inestabilidad para renovar y renovar. Entonces, ¿necesitamos que se renueven las células cancerígenas? No, o sea, no. Entonces, un MSI alto es un factor de un buen pronóstico. ¿Listo? Listo, con cuidado, dense cuenta. Lo que queremos es de que esa molécula que es cancerígena no se replique más. Muy bien. Siguiente, reparación por escisión de nucleótidos. Para reparar daños más extensos, nosotros no va a ser suficiente con que reparemos un solo nucleótido. Por ejemplo, en los daños por radiación ultravioleta, que se forman los dímeros de timina, citosina, citosina, van a haber uniones covalentes de carbonos. Esto lo van a generar, por ejemplo, los benzopirenos, el humo del tabaco, el carbono, la gasolina. No me digas que manejas también. La gasolina barata. ¿El eléctrico o ¿Qué? es mecánico? Dice triciclo. A combustión. Llevamos 2, ¿no? y te expones al sol sin bloqueador. Vamos 3. Y come parrilla todos los domingos. No te puedo creer. Y la Red Bull. Oh my god. Ay, Fabricio. En tu último año de medicina vienes y me dices, estoy vivo, estoy tranquilo. He sobrevivido. Y después vas así, periódicamente, vas mandando mensajes. No, en 5º año, pues ya va a ser Fabricio. No, complejo multienzimático grande. Recuerden, los nucleótidos, la decisión de nucleótidos va a eliminar una porción del ADN que contiene el daño. Miren, si nosotros tenemos estos dímeros de pirimidina, va a ser muy difícil que reparemos, porque nosotros no tenemos aquí como polimerasas que se puedan unir, o como secciones de decisión de nucleótidos que se puedan unir. Entonces tenemos que sacar un poquito más. Miren, sacamos desde aquí hasta acá. Todo ese pedacito lo sacamos y hacemos nuevamente, ¿ok? Con la polimerasa y con la licasa. Aquí, por ejemplo, pueden ver un caso de un paciente de tez clara que no usaba bloqueador. ¿Qué están viendo? Daño, bueno, está más. Era de tez clara. Era. Tiene daño renal, por favor. Era ojos azules. También tiene También. daño en la retina. ¿Qué tiene el paciente? Qué maravilla. Oye, el paciente tiene una úlcera corneal, ¿no lo logran ver? Sí. ¿Qué más? Es que muy. Tiene melanoma. Melanoma, claro, claro. ¿Es normal que un lunar le sangre? No, esto tienen que tener cuidado. Sus lunares son simétricos. Miren, ahora está ulcerado. Ay, no. Tienen miedo. ¿Alguien sabe cómo se llama esta patología? Melanoma. Muy bien, xeroderma pigmentosa. En esta hay una severa hiposensibilidad o fotosensibilidad en la piel y los ojos, hay alta incidencia de cáncer de piel, sobre todo melanoma, y en esta hay alteración de la decisión de nucleótidos tipo NER. Siguiente paciente, reparación por recombinación homóloga. ¿A quiénes tenemos que recordar cuando hablamos de recombinación homóloga? Bracas. Muy bien. Reparan las rupturas de doble cadena del ADN, es el método más fiel para reparar las rupturas de doble cadena. Utilizan una copia exacta del cromosoma homólogo. Cromosoma homólogo, recuerden que son como los mellizos. Tenemos un ladito que es una patita y el otro ladito es un gemelo. ¿Listo? Y
nosotros utilizamos la copia que tenemos en el gemelo para reparar al otro. ¿Listo? Entonces miren lo que está sucediendo acá. Recuerden que lo hacemos en la fase G2, en la cual hay una segunda copia disponible de ADN en la plantilla. Cuando hay deficiencia, ¿qué es lo que sucede? De BRCA1 y BRCA2. ¿Podemos reparar el DNA que se dobló de 2? No. Hay otros métodos, pero no por BRCA. Entonces miremos. Cuando solo tenemos una ruptura de doble cadena, aquí se rompió, en la penúltima clase, ¿qué le pasó? Creo que se le fue la batería de la laptop. No digas. Tenemos aquí, Uy. miren, el complejo RAD50 NMS1, luego el RAD52, corta, pero miren, está cortando como un escalón. Y cuando se abre la otra cadena, utilizamos una como base de la otra. ¿Listo? Y hacemos replicación. Y cuando hacemos replicación, ¿qué va a suceder? Se da una correcta. Sí, reparamos de manera correcta el ADN. Entonces, miren lo que está sucediendo acá. A ver, ¿qué identifica? Cortesía del doctor Yu. ¿Qué están identificando? A ver, El proceso, doctora. ¿eso es normal? No. No. ¿Cuántas alteraciones moleculares están viendo acá? Eso de. Cuenten. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, ¿recuerdan cuántas alteraciones tenía el anterior? Dos, ¿no es cierto? Una ruptura simple y una ruptura doble. ¿Cuántas tiene esta? 4. Por lo menos más de 5, ¿no es cierto? Unos 8. Por tanto, ¿cuál es más grave? ¿La de la Esta. otra paciente o esta? Esta. Esta. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tengamos esto, vamos a tener que utilizar a los genes BRCA. Y cuando faltan los genes BRCA, nosotros vamos a tener HRE. Ahora, la reparación por unión de extremos no homólogos va a ser lo último que queremos hacer. ¿Qué pasa si es que un niño rompe un cable en dos? ¿Qué va a hacer? ¿Un qué? Primero, ¿qué hace? Un niño rompe un cable en dos. ¿Qué hace? Lo pega. Lo pegué. Exactamente eso es lo que sucede en la reparación por unión de extremos no homólogos. Se pega como está. Donde está, generalmente es en la fase G1, los extremos rotos se unen directamente, generando pequeñas inserciones o deleciones en el proceso, como se perdieron bases, bueno, no lo sé, lo pegó. ¿Listo? Y estos defectos son encontrados en muchas células cancerígenas. Pero adivinen qué, esta es la manera en la que fisiológicamente nosotros podemos promover la diversidad de linfocitos T y B. Más o menos imagínense que el ganglio es como un ring de pelea. ¿Listo? Alrededor del ganglio vamos a poner por fuera las células más bravas para que no se escape nadie. Dentro del ganglio vamos a meter a todos los linfocitos B naïf, o sea, los que son súper nuevecitos. Vamos a romper vidrios, los vamos a tirar al suelo y los vamos a pelear. Los que salgan bien de allí, los vamos a mandar a nuestro cuerpo. Estos vidrios rotos son el DNA roto. ¿Listo? Los rompemos de todas las maneras y los exponemos. Los que sobrevivan a esa pelea y no hagan daño a los demás van a ser los que van a ser linfocitos de memoria. ¿Listo? Entonces, esta es la manera como nosotros entrenamos a linfocitos T y linfocitos B. A los linfocitos T como presentadores y a los linfocitos B como memoria. ¿Listo? Creo que eliminación indirecta y eliminación directa, ¿no? Se llama proceso de programación de células B, si es que ustedes lo han estudiado de esa manera. ¿Listo? Entonces recuerden que este proceso de que lo uno como sea el DNA se llama rearreglo genómico para el proceso fisiológico. La reparación por microhomología medida por extremos, en los extremos, es un mecanismo de reserva. O sea, cuando ya no podemos hacer nada más, vamos a utilizar este mecanismo en los extremos. ¿Cuál va a ser el primer mecanismo que deberíamos utilizar en los extremos? Intercambio de bases. Mismatch, Mismatch, repair, sí, repair. es intercambio de bases.
¿Listo? Ese es el primero que hacemos, porque recuerden que ese está en los satélites o microsatélites. Entonces, momento de su quiz. A ver. No, no, no. No, o sea, es habladito. ¿No? Está pero condicionado, ¿no? Uno dice quiz, miedo, tiembla. Si es que se rompe una sola cadena, ¿con qué la reparamos? Con su Muy bien, lo vamos a reparar con ver. ¿Qué proteínas? Las proteínas del complejo VAR, XRCC1 y ligasa 3. ¿Qué pasa si tenemos ruptura de doble cadena? ¿Con qué la reparamos? Ya, con reparación homóloga. ¿Y con qué más? Muy bien, la reparación homóloga y con la reparación no homóloga de extremos. ¿De acuerdo? De unión de extremos. Reparación homóloga y reparación no homóloga de extremos. ¿Quiénes estaban relacionados con reparación homóloga? BRCA1, BRCA2. ¿Son los únicos? No. PALP B2, teníamos ATM, check 1, check 2, RAD 51. Y la reparación no homóloga de extremos, de unión de extremos, tenemos a la DNAPK y la KU7080. ¿Qué pasa si nosotros tenemos puentes o dímeros en el DNA? ¿Con qué lo reparamos? Uy. Con el NER, ¿se acuerda? Teníamos la decisión de nucleótidos. Ya no hacíamos solamente uno, sino que quitábamos todo un ladito del nucleótido. ¿Se acuerdan? Les dije, es bien difícil, por eso lo sacamos todo. ¿Se acuerdan? Entonces, estos son los ERCC4, CC1, y eso lo habíamos visto en Xeroderma pigmentosa. ¿Qué pasa si es que hay mismatch de bases? Mira, acá hay una guanina. ¿Con qué tenía que ir una guanina? Citosina. Con citosina, y acá hay una o hay una inserción o una deleción. ¿Con qué reparamos eso? Intercambio de ver. Mismatch Repair, MSH1, MLH1, MSH2, MSH6, PMS, PSM2. Muy bien. Y si es que nosotros tenemos una metilación, una alquilación de base, ¿qué va a suceder acá? Este es un grupo metilo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. ¿Con qué lo reparamos? Con reversión directa, con MGMT. Muy bien. Aquí tienen, yo les decía a sus compañeros, esta es una de esas tablas que sí o sí las tienen que saber. O sea, es un high yield para sus clases. ¿Listo? Tienen que saber esas tablas. ¿Ok? Revísenlas desde ahora, revísenlas. Muy bien. Es lo mismo que hemos visto, solamente que cargadito. A ver. El cáncer es una enfermedad impulsada no solamente por alteraciones genéticas y epigenéticas que afectan los mecanismos del cáncer, sino que nosotros tenemos todo un contexto que nos permite esto. Dentro de los mecanismos del daño ya hemos dicho, ¿no? Las mutaciones. Las mutaciones son un cambio en la secuencia de los nucleótidos que fisiológicamente nos permitían tener mejores versiones de los genes, probablemente influir a fenotipos mejorados. Y por ejemplo, miren aquí. Tengo un cromosoma materno y luego tengo un cromosoma paterno. ¿Y qué va a haber aquí? ¿Cómo se llama? No, Tenemos zonas que son justamente variaciones o SNPs. ¿Listo? Entonces, yo les pregunto, y esto es serio, ¿ah? Todos, sobre todo los que se están durmiendo, este es el momento. ¿El cáncer es hereditario? Depende. Depende. Siempre, o sea, 100% ¿Escuchamos? No, pero puede tener un componente genético, pero no es hereditario como una enfermedad autosómica. No sería que más que heredar. Todos mis alumnos deberían de con seguridad responder No. ¿Listo? ¿El niño nace con cáncer? No. Entonces, mucho cuidado. ¿Qué sucedía? ¿Recuerdan ustedes? ¿Qué me hemos dicho? Podría, exacto. Había factores que predisponían, pero eso no quiere decir que iba a tener cáncer. De repente tiene alteraciones BRCA1, BRCA2. ¿Va a tener cáncer de mama? No No sabemos. necesariamente. ¿Qué tal si muere de un infarto? O la atropella. O le muerde el perro.
De rabia. De rabia. Sepsis. Ojalá. Murió de chico. Entonces, recuerden, el cáncer no es causado por un solo gen, sino que muchas veces ocurre más de un cambio genético. Y por tanto, hasta el momento creemos que el cáncer es esporádico. Ahora, si yo dejo la puerta abierta y les digo salga, ¿cuál es la posibilidad de que ustedes salgan? Alta, ¿no es cierto? Muchas. Digamos que terminó la clase. salga. Ay, sí, pues sí. Yo no sé qué cosas están hablando. ¿Qué pasa si yo cierro la puerta, termino la clase y les digo salga? ¿La abrimos? Abro la puerta. La cierro con candado por fuera. Se tira la ventana. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que salga? Casi nulas. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo cierro la puerta, cierro las ventanas y les digo salga? Acabamos un hoyo. Ya. Son mucho menores, pero ¿hay posibilidad de que salga? Sí. Quizás sí, no lo sé. De repente algunos de ustedes tienen claustrofobia, rompe las paredes, rompe las cosas. Se mete No por ese sabemos. huequito. Lo mismo son las posibilidades. Vale, la. Cuando nosotros decimos que un paciente ha tenido o tiene una mutación genómica, es como si la puerta estuviera abierta y les diga que salga. Hay altas posibilidades de que suceda. Pero por aquí alguno de ustedes de repente no quiere salir, pues no le da la gana, se queda sentado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que sucede también en el cáncer. Recuerden, cáncer es esporádico. La historia familiar es importante, sobre todo cuando hay una predisposición, como el cáncer de mama, ovario, gastrointestinal, útero, retinoblastoma, melanoma y cáncer de próstata. Pero los factores del ambiente, del hospedero, son muy importantes. ¿Qué pasa si el paciente tiene mutación de BRCA, pero además tiene lupus y le damos corticoides y tiene tuberculosis? Ah, sí. ¿Qué va a pasar con su sistema inmune? Va a ser más ¿Qué va a pasar con toda la terapia que le demos? Súper dañina. ¿Y qué va a suceder si es que además le estamos dando corticoides que bajan su sistema inmune? ¿Qué va a suceder con el cáncer? De repente no sabemos. Entonces recuerden, hormonas, mecanismos inmunitarios, carcinógenos químicos, radiación, virus oncogénico. Yo tenía un paciente hace poco que vino con un cáncer de pulmón muy mal. Y yo le pregunté, señor, ¿usted fuma? Bueno, el señor no me contestó la hija. Dijo, no, el señor nunca fumó y era súper saludable. Entonces le pregunté, ¿cocinaba con leña? Dijo, no. Y dije, bueno, ahora sí ya, ¿qué pasó? Y me dice que el señor trabajaba en una empresa. Todos los días salía a correr a las 5 de la mañana. Y era bien atleta. Pero el señor con el que trabajaba fumaba. ¿Qué pasó? Ah, la arruinó, doctor. No sean malos. Es asesina culposa. El paciente fue más sensible al humo de cigarro. El segundo, o sea, el fumador pasivo, tiene muchos más riesgos de desarrollar cáncer. Por ejemplo, una señora vino con probablemente un cáncer de pulmón. Lamentablemente éramos los primeros que le íbamos a decir eso. Y cuando le pregunté, ¿pero usted fuma? Me dijo, no, yo detesto el humo. ¿Y qué ha pasado? Pues lo mismo, ¿no? Conseguida con niña. Dijo, sí, cuando era niña, pero mi esposo siempre fuma y no le gusta fumar afuera. ¿Le dio cáncer al esposo? No siempre, pero los que están alrededor sufren más rápido. ¿Listo? Así que ya saben, si lo van a Fabricio fumar, aléjense. Le meto bala, doctor. Pero como no va a fumar, entonces no hay por qué Va a fumar, va peor. Que uno suele pasar, ¿no? Pues estos, y uno te cae todo el humo en la cara. No, eso está mal. Eso tienen que reportarlo con la facultad. Díganles, No, que no, está sí, ya, fumando. afuera. No, repórtenlo. Van a mandar policías. Llama a la doctora, ¿no? Miren, cuando yo estudiaba medicina, los doctores tenían un área donde salían a fumar. ¿Ustedes alguna vez que iban al hospital han visto algún doctor fumando? Hay uno, creo. Sí hay uno. Los endocrinos, doctor, yo lo he visto fumar. Hay muy pocos, pero ya ni siquiera existen esas zonas. O sea, imagínense cuánto ha sido el impacto de estos estudios. Quizás cuando ustedes ejerzan ya no va a haber médicos que tomen ni Coca-Cola ni que fumen. Yo. De repente. Yo no tomo.
¿No tomas Coca-Cola? Es que no me gustan las gaseosas porque me hacen sentir un dolor en la garganta. Y por eso no tomo. Este no cuenta. Desde mañana va a ser. Seguimos la votación. La abro y le saco el gas y después tomo. Échale roles más Según la naturaleza, pueden ser mutaciones puntuales que codifican o causan un cambio en la secuencia codificante. Estas pueden crear nuevas proteínas, pueden truncar la formación de proteínas esenciales. Tenemos las que son silenciosas, que no afectan, las que son sin sentido, que producen un codón de parada prematuro. Estos se llaman missense. Y tenemos también las que tienen cambio de sentido. También van a haber las que se llaman intels, que son las que insertan o hacen deleciones. Ya es decir, agregan o eliminan pares de bases. Si es que agregan, como este es imagínense como la impresora, a ver que le quiten un cartucho o dos, ¿qué va a suceder? Ya no va a imprimir o va a imprimir. Se altera el marco de la lectura. Son 10 veces menos frecuentes que las secuencias nucleotídicas y más o menos para que sepan, hay algunas mutaciones en BRCA1 que generan una proteína no funcional y por tanto generan mutación de BRCA1. Reordenamientos estructurales. Algunas van a hacer cambios grandes en el ADN, como por ejemplo translocaciones, duplicaciones, inversiones. Hay algunos cromosomas que todo un pedacito del cromosoma se pasa al otro. O por ejemplo el BCR-ABL, la leucemia mieloide crónica, que también están jugándose 2 puntos de su nota, así que déjenlos bailar. Translocaciones BCR-ABL, ¿qué les parece? ¿Alguna vez han escuchado? Cuando hablamos acerca de leucemia, ¿es aguda o no? Aguda. Mieloide, ¿qué quiere decir? De las células miel. A ver, ¿qué tipo de células de la sangre teníamos? Teníamos 2. Las mieloides y las linfoides y mieloides. Ajá, ¿Quiénes eran las mieloides? las precursoras de... Ayúdame. Basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos. ¿Quién más teníamos al otro lado? Megacaricitos. ¿Y uno más? Eritrocitos. Estamos diciendo que este es un cáncer de la sangre que es agudo. Pero miren, dice leucemia mieloide crónica. ¿Qué pasó? Tenía una característica crónica que se ha vuelto ahora aguda. ¿Listo? Entonces, era crónica, es como cuando decíamos crónica reagudizada, ¿se acuerdan? Exactamente así. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos bien? Espero. Sí, doctora. Ya están viendo que estamos integrando todo lo que han hecho, ¿no? Lo que hemos hecho en las primeras, en las siguientes. Está bien. Amplificaciones genómicas. Por ejemplo, el HER2 es el que más se amplifica. El HER2 es de la familia de los receptores de factores de crecimiento. Si yo tengo mucho HER2, ¿qué va a suceder? Vamos, con muchos receptores y la célula se va a crecer y deformar. Muy bien. En las mutaciones epigenéticas. ¿Qué tenemos en las mutaciones epigenéticas? Imagínense esto. Nosotros hasta el momento habíamos cambiado pares de bases o hemos hecho alteraciones. ¿Qué pasa si a una par de bases le ponemos un sombrerito o una florcita? ¿Qué va a suceder? No. ¿Cambia el ADN? No. No. ¿Se puede funcionar ese ADN? Sí. No. No. ¿Cómo que no? Hay algunos cambios que efectivamente no se ven, no dan alteraciones, pero muchos de ellos justamente sí dan alteraciones y uno de ellos es la metilación aberrante. Uy. Recuerden, nosotros ya podemos identificar mutaciones puntuales, paneles de mutaciones y eso también ya les hemos explicado, ¿no? Mutaciones germinales, ¿recuerdan qué cosas son? Con las que Sí, sí. nacen y que están en cada una de sus células y están presentes en todas las células de su cuerpo. ¿Qué eran las mutaciones somáticas? Que se quiere. Es que Muy se bien, quiere. las que solamente ocurren en la persona. Muy bien. A ver, entonces miren, aquí yo tengo un paciente. Este paciente tenemos la primera generación. Gameto femenino, gameto masculino, se forma el cigoto tiene alteraciones y tiene una mutación germinal. Esa mutación
se la pasa a la segunda generación. ¿Qué pasa con la segunda generación? Todas las células tienen esa mutación. ¿Listo? ¿Hemos entendido? Sí, ¿Qué tipo de mutación tiene el paciente? somos. Miren, ha sido las células germinales, pero ¿qué tipo de mutación tuvo? Somática. Somática. Solamente él la tiene. ¿Sus padres la tenían? No. No. Pero como fue en las células germinales, ¿qué sucedió con la segunda generación? Oh, la Se reina. volvió germinal. ¿Y qué va a pasar con las siguientes? ¿Van a ser germinales o no? Sí, porque van a estar en sus células cigóticas o sus gametos. Listo. Recuerden, muchas mutaciones son neutras. Van a suceder en las zonas no codificantes del DNA y van a estar dispersas en el genoma y se van a llamar polimorfismo genético. Entonces, ¿qué es el polimorfismo genético? Son mutaciones que donde están ubicadas en las zonas no codificantes. Por tanto, afectan al producto. No, pero no. Muy bien. Ahora, no solo ocurre en un gen, sino que pueden ser alteraciones a gran escala también a cromosomas. Y entonces necesitamos saber qué es un protooncogen. Miren, los protooncogenes son genes normales que codifican proteínas que están implicadas en el crecimiento celular. Pero cuando están en su función normal, regulan el ciclo celular y permiten la proliferación. Pero cuando se convierten en oncogenes, ya sea por mutación o por amplificación, se vuelven en lo que juraron destruir. ¿Listo? ¿Qué pasa con el EGFR llamado también HER1? ¿Nos da? Cáncer de Cáncer de mama, cáncer de pulmón, glioblastoma. El HER2, usted lo conoce. ¿Qué nos daba? Cáncer de mama, pero también podía ser gástrico, de vejiga, de colon. Y eso es por amplificación. Les había dicho KRAS, NRAS, HRAS, sí o sí tienen que saber. ¿Qué nos da? Múltiples tumores, primordialmente del tracto gastrointestinal. Sí. ¿Qué pasa con BRAF? ¿Qué ha causado? Alteraciones en melanomas, tiroides, colon, cáncer de pulmón. ¿Qué pasaba? A ver, con el CEMIC también es uno que es relevante. ¿Cuál? Otra de las que sí o sí tienen que saber. Entonces miren acá. Aquí tenemos un receptor de tirosinquinasa. Por si acaso, hasta aquí, hasta este momento, ya han hecho un curso básico de genes y cáncer, de por ejemplo la Universidad de Harvard. ¿Listo? Ahora vamos al curso 2, que se llama señales celulares. Si tenemos aquí un receptor de tirosinquinasa, miren lo que va a suceder. El receptor de tirosinquinasa tiene varias vías. Una de ellas se llama las vías de las proteínas RAS, que luego van a activar a las vías de las proteínas RAF, las proteínas MEC y finalmente las MAP-quinasas. ¿Cómo se llamaban las RAS que se volvían malas? KRAS, NRAS y HRAS. Todos estos son gracias a los aminoácidos que van a producir. ¿Listo? Por eso no se dice CRAS o RAS. ¿Ya? Se dice KRAS, NRAS y HRAS. Porque ¿qué tipo de proteínas son? Son proteínas RAS. Ahora, las proteínas de BRAF no son BRAF. ¿Ya? Por favor. BRAF. ¿Listo? Porque son de la familia de las proteínas RAF. ¿Y qué pasa con las MEC? El oncogen se llama MEC1. Entonces, ¿cuál era la función de las proteínas oncogénicas? Su función normal: proteger el ciclo celular, intervenir en el ciclo celular. Cuando se volvían malas, ¿en qué se volvían? En oncogenes. En oncogenes. Miren esta. Hemos dicho que los receptores de tirosinquinasa, ¿quiénes son? EGFR, HER2, ROS, ALK. Y estas también podrían interactuar con las PI3 quinasas, las proteínas PI3 quinasas, que estas se pueden alterar y se vuelven oncogenes. También tenemos acá, miren, AKT o tenemos mTOR. Y miren, tenemos dos supresores tumorales, supresor PTEN y supresor TCS1 y S2. A ver, si yo les dijera, diseñen un tratamiento para poder sanar este tipo de cáncer, ¿qué tratamiento diseñarían? Uno que evite que el RAS
se vuelve un oncogen. A ver, ¿qué es lo que va a suceder en HER2? A ver, recordemos. Uno que induce Muchos receptores y Ya. se va a llenar. Y entonces, ¿cómo nosotros podríamos tratar a ese paciente? La mato. Inhibir. Mato a los inhibo los HER2. Se llama Ajá. trastuzumab. Trastuzumab. Ya tienen uno. Han creado un inhibidor de receptor de tirosina. O sea, los Siguiente. HER2. ¿Dónde más? En los receptores tirosinquinasa. Ya, podrían hacer. Aquí estamos diciendo que acá tenemos trastuzumab. Pero también vamos a tener otro para IGFR, por ejemplo. ¿El único lugar donde pueden ustedes generar tratamiento? O en PI3. Ya, tenemos inhibidores de PI3 quinasa. quinasa. ¿Hay Inhibidores. Y el AKT, AKT, ya. ¿Solo ahí? y el RAS. Y RA. Mire, ustedes El PTN. están yendo más lento que la evolución de la corazón. El PTN. Ellos han ido generando inhibidores de receptor de tirosinquinasa, de RAS, de RAF, de MEC, de AKT, de todo. PTN. Y los de nueva generación son los inhibidores de MAP, quinasa y los de PTEN. El ¿Listo? más seguro. Entonces, aquí, cuidado. Wow. Sí, ya hemos avanzado bastante. Pero no, eso no quiere decir que todo funcione. Y yo siempre digo, los mejores científicos deberían de ser híbridos, médicos clínicos y deberían de ser científicos. Porque si es que ellos comprenden bien la señalización celular, sabrían que un solo inhibidor no va a ser la vía. Vamos a tener que utilizar mezclas de inhibidores. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué son los genes supresores tumorales? La función normal de estos genes van a ser controlar el ciclo celular. Demuestra un botón. ¿Quién era el P53? El guardián del genoma. genoma. Regula la reparación, apoptosis y retención. RB1, PTEN, estamos viendo que tienen Sí, funciones claro. reguladoras. Sí, lo sé. Pero entonces, ¿cómo los genes supresores tumorales se vuelven malos? Malos. Cuando pierden su función. Y por tanto, aquí tenemos P53, que lo vamos a ver mutado en muchos casos de manera germinal en el síndrome del Lifraumeni, pero de manera somática en casi todos los genes. Clásico es cáncer de cuello uterino, por ejemplo. Cáncer de mama lo pueden ver en casi todos. RB1, PTEN, pero miren, MSH2, MLH1. ¿Quiénes eran ellos? Los del M. ¿Y qué es lo que hacían? Encima Cuando reparaban. había una alteración, ¿qué es lo que hacían? Se unían y lo Muy reparaban. bien. ¿Cuántos eran? 4. 4, muy bien. Eso está en el cáncer de endometrio, cáncer de colon y otros cánceres gastrointestinales y lo vamos a ver de manera hereditaria en el síndrome de Lynch. Muy bien. Esa bibliografía. BRCA1, BRCA2, ahí están nuestros favoritos. ¿Quiénes son? Es Cáncer de mama. Cáncer de mama, ¿Qué es lo que hacía? ovarios, La reparación. Reparación homóloga. ¿Qué tipo de ruptura? de la cadena. Doble cadena. Muy bien. DNA, DS break. Muy bien. Cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas. Y vemos que podrían ser en el síndrome familiar mama, ovario y páncreas. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Por tanto, las vías de señalización ustedes ya las han visto, ¿no? PI3 quinasa, KT-mTOR es una vía interesante. La vía WNT-natenina es importante también para el carcinoma colorectal. Muy bien. La disregulación va a ser de que nosotros perdamos control del crecimiento, diferenciación y contención espacial. Y eventualmente esto nos va a generar esto. Ay, qué sé. Sí, esta es la progresión de cómo nosotros vamos a ver ahora la medicina. El hemograma ya quedó pues en el pasado, ¿no? Quedamos en el hemograma, sí. Ahora nosotros vemos esto. ¿Qué es eso? Esto se llama, este es una secuenciación en la que ustedes van a ver. Sí, son como mapas de calor. Cada uno de estos van a representar mutaciones. Si es que ustedes lo ven alterado, van a ver mutaciones, por ejemplo, digamos que en el cáncer de páncreas vamos a tener mutaciones de SN15, SN16, CAT03 y todos los demás. Entonces vamos viendo, por ejemplo, en el cáncer gástrico, SN1, RF8, RF1. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los investigadores? Se están dando cuenta que todos estos genes se relacionan con páncreas, por ejemplo.
o todos estos otros se están relacionando con gástricas. Y obviamente, a medida que tenemos más o menos alteraciones, nosotros vamos a ver que hay más o menos presencia de estos genes en estos cánceres. Entonces, lo que vamos a hacer al final, obviamente, vamos a tener que utilizar inteligencia artificial para que nos dé un porcentaje. Y vamos a ir juntando, por ejemplo, si yo tengo todos estos, pues yo voy a decirle que este va a ser cáncer gástrico. Pero si tengo todos estos, vamos a decir que es, digamos, aquí, todos estos cáncer de colon. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que no es un solo gen, es una serie de mutaciones. Algunas son más significativas que otras, algunas son tal vez terapéuticos, pero como ustedes comprendan, pues va a ser sumamente importante. ¿Listo? Okay. Y eso se le llama firma genética, es el fenotipo genómico que tiene esta enfermedad. Para terminar, no solamente las mutaciones pueden causar alteración, sino también los cambios del ambiente, y eso se le va a llamar epigenética. El primero va a ser la metilación. Miren acá, tenemos una célula que se va a diferenciar y que cuando nosotros tenemos metilación se va a reprogramar. Las metilaciones pueden activar o pueden desactivar algunos genes. Los más comunes son el MLH1 y el BRCA1, que cuando se metilan se silencian. ¿Qué pasa si yo silencio el MLH1? ¿Qué va a pasar? Ya no podría reparar. Ya no podemos reparar qué cosa. Las dos cadenas de... Las pares de bases que están mal apareadas. ¿Qué pasa si es que metilo BRCA1 y lo silencio? Ya no voy a poder hacer mi reparación homóloga. Ya no voy a poder tener reparación homóloga. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un secuenciamiento? ¿Voy a encontrar alguna mutación? Sí. O sea, si está mal el paciente. ¿Se cambia el par de base? No. Están silenciados. Estaría mal. Entonces yo voy a falsamente poder decir, ah, no, el paciente está bien, no tiene mutación. ¿Podría decir eso? No. No. ¿Qué también tiene que decir? Me falta hacer un procesamiento epigenético para saber si es que tiene metilación, por ejemplo. ¿Listo? ¿Hemos entendido? Sí. Entonces, ¿qué tipos de alteraciones han visto hasta el momento en los genes? Metilación y mutación. Metilación. Por ejemplo, BRCA1. ¿Cómo se podría alterar BRCA1? Mutaciones. Ya, una mutación. ¿Se acuerdan que había un cambio, una mutación puntual que hacía un cambio en una proteína? Segundo tipo. Metilación. Excelente. Silenciación por metilación. ¿Listo? Muy bien. En general, la hipometilación global puede activar oncogenes y también puede promover inestabilidad microsatelital. Los siguientes son las histonas. Las histonas son como carretes para un hilo. El hilo va a ser el DNA, el carrete es la histona. A la histona se le puede acetilar, metilar, fosforilar. Y esto va a causar alteraciones. ¿Listo? Generalmente, por ejemplo, si la acetila promueve la transcripción, si la desacetila inhibe la expresión génica. Y en el cáncer, obviamente, van a haber cualquiera de estas cosas. Por ejemplo, sobreexpresión de una histona con acetilación se da en leucemias y linfomas, que hace que se repriman, por ejemplo, los genes PAX. ¿Listo? Entonces, ¿solamente el DNA se altera? No, todo lo que está relacionado. Puede ser que haya microRNAs o RN largos que van a alterar o van a suprimir o van a ser oncogénicos. ¿Listo? Por ejemplo, miren, hay algunos microRNAs que promueven la degradación de PTEN. ¿Qué pasa si es que se muere PTEN? ¿Qué tipo de era? ¿Era oncogen o era supresor? Supresor tumoral. Si es que no hay un supresor, ¿qué va a suceder? Se van a morir. Sigue, ¿no es cierto? Entonces veamos. Último, inhibidores epigenéticos también pueden ser, recuerden, los cambios epigenéticos potencialmente son reversibles. Entonces tenemos nosotros inhibidores de DNA que son tipo metiltransferasa. Uno de los que hay acá en Arequipa se llama azacitidina, que se utiliza en los síndromes mielodiesplásicos. También tenemos inhibidores HDAC, como el borinostat, que se utiliza en los linfomas de células T. Entonces, se dan cuenta que los cambios genéticos son bien importantes, pero solamente con los cambios genéticos podemos hacer deducciones. No. Estamos viendo que los cambios epigenéticos también nos van a dar mucha información y tenemos que estudiarlos. Y tenemos que considerarlos del mismo nivel que los cambios genómicos. Ok, yo sé que esto es fuertecito, pero lo han hecho bien. Así que mañana
vamos a hacer hallmarks del cáncer. Si ustedes están bien concentrados, lo hacemos rapidito y terminamos gástrico. Si no están concentrados, pues solamente tenemos hallmarks. ¿Listo? Así que depende.